¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede ser a través de la cadena cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual ya estaremos conectados en unos minutitos a través del chat en la sala de Desde tu Mirada para que nos hagas todos tus comentarios y participaciones. Otros medios de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, una línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y la línea directa para quienes nos escuchan desde Austin, Texas, 512 215 49 09. También recuerda, tenemos el Twitter @desde tu mirada, donde puedes ponernos tus comentarios y preguntas en el muro, y un correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, para hablar el día de hoy del tema de la excentricidad. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con gracias. Esta lluviecita. Esta lluviecita rica, ¿no? Está como tupidita y calmada, ¿no? No está haciendo... poco frío, abríguese porque no, como que no avisa y de repente baja la temperatura. Sí, pero bueno, ya no ha habido grandes destrozos de árboles y todas estas cosas que estaban recientemente. Ya nada más está refrescando. Y bueno, ya Claudia nos habla un poquito a propósito de estas personas excéntricas. Y es importante, aunque ya muchas veces lo hemos mencionado, reiterar el hecho de que lo anormal no siempre alude a lo patológico, y de la misma manera lo normal no siempre alude a lo saludable. Decir que una persona es normal no significa que esté mentalmente sana, sino que se añade a la norma, a la media, a lo que es común en su cultura, su sociedad, en su medio, ¿no? Entonces, como puede ser muy normal en una familia, por ejemplo, el incesto, puede ser muy normal en una cierto ambiente o cierta cultura el matar. Entonces puede ser normal, pero no significa que sea saludable. Puede ser distinto o puede ser anormal en función al medio ambiente y al contexto, pero no significa que sea algo patológico, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta, que los estándares y las normas van a ir variando de un lugar a otro, y de pronto se hacen ciertas aseveraciones que a mí me parecen muy huecas, muy carentes del sentido profundo que tiene en verdad la psicopatología, en donde se habla de que, por ejemplo, tal o cual actitud o pues padecimiento, si lo vemos desde la psicopatología, no es algo enfermizo en determinado lugar del mundo, porque ahí es normal, ¿no? Porque ahí todo el mundo lo hace. Y bueno, pues hay lugares, probablemente aún a estas alturas, en donde aún se practica el canibalismo. Eso no significa que se trate de un comportamiento arcaico, de un comportamiento verdaderamente primitivo y destructivo, ¿no? Que nos habla de una poca evolución psíquica y que con ello trae consecuencias importantes también para el desarrollo más, digamos, como maduro de todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas y los alcances que puede llegar a tener o a no tener nunca una persona. Entonces, sí van a haber distintos estándares. Hay culturas que a lo mejor son mucho más liberales, y esto puede dar pie a que se presenten algunas cosas constructivas como también algunas situaciones destructivas, ¿no? A lo mejor culturas un poco más liberales no van a presentar el tipo de enfermedad que se puede presentar más bien aquí, por ejemplo, en nuestro país, que va más en función a la represión y a ciertos tipos de neurosis como la histeria, pero sí pueden facilitar otro tipo de patologías como son el borderline, como puede ser pues todo lo que va alrededor de esta promiscuidad y de esta desenfrene, ¿no?
Ujú. Y fíjate, Gaby, el día viernes, nada más que ya no alcanzamos a contestar, nos estaban preguntando por el chat cuál era la diferencia, qué es lo que quiere decir uno cuando dice trastorno borderline, Ah, ¿no? sí. Sí, nos estaban preguntando, también ya lo tenemos en consideración para, igual y para darle una revisada con los temas de este mes, pero es interesante porque digamos que esta parte de lo excéntrico, pensémoslo como si fuera un costal. Todo lo que nos parezca raro lo vamos a decir que es un excéntrico, ¿no? Ay, mira, a esta persona le gusta utilizar zapatos de tal o de cual forma. Es que es un excéntrico. O bueno, mira, el bigote de esa persona, ¿no? Se me vino a la cabeza Salvador Dalí. Es que es un excéntrico, ¿no? Es que él hace ciertas cosas que salen de la norma. Pero es bastante interesante ver cómo esta excentricidad también se puede plantear para cosas que no salen tanto de la norma, sino que más bien tienen que ver con acentos en nuestra personalidad. Por ejemplo, una persona que le gusta andar en yate, ¿no? Es que es un excéntrico porque le gusta irse él solo en su yate y lo demás. Entonces, si se fijan, no siempre tiene que ver con lo mismo. Pero si habláramos de una generalidad, estos rasgos excéntricos, por lo general es un poquito de la locura que se nos asoma. Se nos asoma, le damos permiso, le damos la oportunidad de que se muestre el exterior, y ahí es en donde uno podría encontrar estos puntos excéntricos de la personalidad, ¿no? Oye, ¿te has fijado que por ejemplo, fulano siempre tiene el cuello de sus camisas recortado de cierta forma? Y uno diría, bueno, igual y así las compra, y luego nos damos cuenta de que el hombre se toma el tiempo para recortarlo de cierta forma y que todas sus camisas tengan el mismo tipo de cuello. Fíjese cómo es una excentricidad porque es algo que sale de la norma, pero ¿qué sentido guarda para esta persona? Es algo que nos permitimos mostrar, porque hay que entender algo. Todos tenemos locuras privadas, todos. Todos tenemos fantasías realmente descabelladas, todos vamos haciendo ciertas cositas rituales en nuestra intimidad, en nuestra casa, que no salen a la luz. Que uno podría decir, bueno, es que a mí me gusta cortarme las uñas para que queden exactamente de tal forma, o a mí me gusta limpiarme los agujeritos donde se me ponen los aretes con un palillito para que estén totalmente desinfectados. Cualquier cantidad de cosas que uno diría, qué raro, ¿no? Eso está medio raro, pero hablan justamente de nuestro estado psíquico. En el momento en el que esto se muestra al exterior y que de alguna manera como que se va perdiendo la penita para esas cosas, ahí ya nos vemos como excéntricos, ¿no? Oye, ¿te has fijado de fulano que diario anda con traje, pero con tenis, ¿no? Qué cosa tan rara. ¿Por qué usa tenis? ¿Por qué usa estas cosas? Y luego vemos también estas modas, Gaby, de las personas que se dejan unas grandes barbas y unos bigotes y unos lentes muy, muy curiosos, mallas, tenis, sin calcetines, y con algunos colores estrambóticos. Uno podría decir, es que qué excéntrico, qué irónica manera de vestirse. Eso también habla de nuestro estado mental. Fíjese, no nos podemos zafar de ninguna manifestación de nuestro inconsciente. Por más que lo queramos ocultar, al momento de ocultarlo estamos mostrando esa parte de nuestro inconsciente. Cuando una persona, uno podría decir, es que es un mentiroso completo, hecho y derecho, porque mira, a todos les cae bien y todos sonríe. Esa es la muestra de que está diciendo mentiras. Una persona normal no es así. Para todo, en todo momento se nos va a notar. Y esta parte de la locura que se nos escapa con la excentricidad también va hablando de ciertas características nuestras. En esas mismas características podríamos encontrar, regresando a lo que nos dijeron en el chat, ¿qué pasa con ese trastorno border? ¿Cuáles son esas excentricidades que tiene tanto ese trastorno como muchos otros y como muchos otros rasgos que podemos poseer en nuestra personalidad? Vamos a estar hablando de eso, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de las excentricidades. Y bueno, teniendo claro este punto de que la normalidad no siempre nos va a hablar de salud mental o viceversa, podemos empezar ya con toda esta gran variedad, ¿no? Además hay una diversidad tan grande de personas que verdaderamente lo que a determinadas personas les puede parecer la norma, puede ser muy distinto para otras. Hay una característica importante. Usualmente aquello que consideramos normal
lo asumimos también como lo correcto o lo que debería ser. Por lo tanto, cuando vemos algo diferente, a muchas personas les despierta inmediatamente una cierta idea de que están mal, los otros están mal, ¿no? La manera en la que yo asumo las cosas, en la que yo considero las cosas, es la correcta y todas las demás son las erróneas, ¿no? Todas las demás son las equivocadas. Entonces esto ya de entrada nos nubla un poco para poder entender, como comentabas tú, José Luis, que cada peculiaridad de las personas de afuera va hablando acerca de su estructura interna, ¿no? No es únicamente pues algo que sale porque sí, ¿no? Nada es porque sí, hasta las cosas más sencillas de tu diario, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tus colores favoritos, aquella comida que te causa aversión, aquella comida que te gusta, todo tiene un significado en el fondo. Tampoco nos vamos a poner ociosos a buscar el sentido de absolutamente cada una de las cosas, sería una tarea verdaderamente obsesiva, pero sí hay ciertos aspectos y ciertos comportamientos que vale la pena indagar por el impacto que tienen en el resto de nuestra vida, ¿no? En la extensión de nuestras relaciones personales, nuestra forma de experimentar la vida, etcétera. Y aquí hay algo interesante, además de esta percepción de lo distinto casi instantáneamente como algo o muy malo o muy bueno, porque están estos polos, ¿no? Están las personas, por ahí algún tiempo se hablaba de personas malinchistas, ¿no? Y están verdaderamente las personas que asumen que algo por ser distinto y estar lejano, por estar del otro lado de la cerca, el pasto ya se ve más verde, ¿no? Es el mismo pasto, pero ya se ve más verde porque es lo que yo no tengo, ¿no? Porque es lo distinto, porque es lo extranjero, entonces como es extranjero seguramente es mejor la marca y seguramente va a ser algo bueno, ¿no? Está ese polo. También está el polo de las personas que piensan inmediatamente que es algo incorrecto simplemente porque es algo desconocido, y lo desconocido despierta simultáneamente tanto curiosidad, que se puede convertir en deseo, como miedo. Siempre, cualquier cosa desconocida, hasta ir a la escuela, ¿no? Para las personitas, para los niños en el kinder, por ejemplo, es algo que les despierta emoción y miedo. Para una persona que está a punto de entrar a un nuevo trabajo, puede tener esta emoción y miedo. Va a prevalecer uno u otro dependiendo del carácter de cada persona, y cada uno puede llegar a crear, bueno, prudencia en el caso del miedo, y en el caso de la curiosidad puede ir avivando el deseo de trabajar, el deseo de moverse. Cada uno puede ser constructivo o destructivo también, dependiendo de la persona en sí que lo esté experimentando. Entonces, justamente en función a esto, es que muchas personas acomodadas en esos polos pueden o tachar inmediatamente lo que es distinto, o bueno, pues asumir que eso es lo ideal y es lo mejor, ¿no? Por ser inalcanzable o por sentirse como inalcanzable. Y es que nosotros ya de entrada, en función al contexto en el cual nos hemos movido a lo largo de nuestra vida, vamos generando preconcepciones. Estas preconcepciones, que aún no tienen por qué ser prejuicios, estas preconcepciones de alguna forma nos ayudan a conocer el mundo. Ya sabemos más o menos cómo es el estereotipo de una persona confiable, ¿no? Podríamos pensar que una persona confiable que nos pudiéramos encontrar en la calle no va a estar cargando un rifle de asalto, por ejemplo. Usualmente si nos encontramos a un civil con un rifle de asalto, vamos a sospechar que tendríamos que alejarnos de esa persona. Estoy siendo evidentemente extremista para que quede muy claro. Y cuando hay algo que perturba esta continuidad del saber, de mi bagaje que tengo para conocer el mundo, entonces esto se siente como una sacudida y no se tramita inmediatamente. No es algo que de entrada tomemos o
comprendamos de buena gana. Sin embargo, si tenemos una mentalidad lo suficientemente crítica, podemos quizás sí en inicio tomar distancia y también darnos un espacio para cuestionarnos y tratar de entender si entonces esa persona sí puede ser confiable o no puede ser confiable, pero no únicamente en base a lo que vemos por encima, ¿no? Uh-huh. Pensaba, Gaby, justamente con estos prejuicios, como antes del bloque comercial yo le estaba mencionando que no hay cosa de nuestro psiquismo, de nuestro inconsciente, que no se acabe manifestando. Es bastante interesante porque hay personas que van hablando del poder de la mente, ¿no? De cómo nuestra mente va modificando nuestros cuerpos, de cómo vamos teniendo poder y control sobre estas cosas. Realmente poder y control no creo, más bien podríamos pensarlo, habríamos de pensarlo como que es una sola cosa, ¿no? La mente es expresada a través del cuerpo, ¿no? Si no hay cuerpo, no hay mente. Entonces, no es algo que esté separado, no es como si pudiéramos verlo como un piloto y un avión, ¿no? Realmente estamos, digamos, como amalgamados con nuestra carne. Nuestros pensamientos van teniendo que ver de una vía y de la de regreso con nuestro cuerpo. Por ejemplo, las peculiaridades que yo tenga en mi cuerpo tienen que ver con las peculiaridades que yo pueda tener psíquicamente. Hay formas en sí, si se fija, podríamos llegar hasta a presentir, como era lo que tú estabas diciendo, Gaby, más allá de que si es por el color de la piel, que si es por sus zapatos, que si es por tal, las miradas de las personas, la postura de las personas, a veces es una cosa tan impresionante que hasta el olor de las personas nos puede generar una reacción, y no exclusivamente por una situación transferencial, como en algún momento lo hemos dicho, ¿no? Bueno, yo conocía, no exactamente transferencial, ¿no? Pero podríamos pensarlo de esa manera. Yo conocía a una persona que era muy similar a esta y esa persona no era nada confiable. Por lo tanto, a esta nueva persona tampoco le tengo confianza. Digamos que se va empatizando con nuestro propio recuerdo, aunque no conozcamos a esa otra persona. Le digo que va más allá porque nos habla la locura de las otras personas. Nada más que tenemos que estar como bastante bien afinados para saber qué es lo que está sucediendo, porque si no simplemente nos llega como un desagrado. Podemos llegar a identificar que alguien tal vez esté enfermo, ¿no? Que esta persona igual y me parece, la siento peligrosa, pero no sé por qué, si está tan bien vestido, si es tan bien hablado, pero me genera una desconfianza. Es esta parte que tiene que ver con que nos conectamos con esa persona, no conectarnos de una manera trascendental, sino que así como hemos hablado en este programa tantas veces que parte de las patologías tienen que ver con rezagos en nuestro desarrollo, habríamos de entender que todos nosotros también pasamos por ciertos estadios, que todos nosotros conocemos lo que es una alucinación a través del sueño, a través de nuestra infancia, que todos nosotros vamos conociendo estas partes de locura que de alguna manera tendrían que quedar sepultadas con nuestra educación, pero que de todas maneras van dejando sus rastros. Y ahí es en donde nos conectamos con esas otras personas. Por eso es que es tan peculiar a veces el trato que se les da a las personas que son excéntricas, ¿no? A las personas que se visten de cierta forma o que tienen ciertas manías, porque no es nada más porque nos parezca una cosa rara, sino que justamente nos recuerda, podemos empatizar con lo que tal vez esa persona esté sintiendo y nos asusta. Es una cosa bastante significativa, como digamos el entendimiento de la enfermedad mental ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Fíjese cómo ha ido pasando de ser algo que podríamos llegar a pensar como que estábamos tocados por los dioses, ¿no? Pensaba con esto de Juana de Arco, Gaby, de cómo cuando Juana de Arco habla de que la Virgen se le manifestó y le dijo y lo demás, hubieron tantas muchachas que tuvieron esa misma visión que la iglesia en esos entonces mandaba a un oficial de la policía de esos entonces, no era una policía efectivamente, y a un supervisor de la iglesia para verificar que todas esas personas realmente estuvieran hablando con la verdad. Y si no estaban hablando con la verdad, se iban a la cárcel. Adivine cuánto tiempo más duraron esas manifestaciones, ¿no? Es bastante curioso cómo vamos dando este trato y cómo intentamos diferenciar eso excéntrico de lo que podríamos considerar normal. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34 minutos.
Estamos hablando el día de hoy a propósito de las excentricidades. Y antes de continuar, déjame recordarte que ya está cerca este evento de Radio Mujer, Mujer Bonita, un ciclo de talleres con los expertos en belleza, moda, cosmética, etiqueta y superación personal. Van a estar presentándose Ceci Chalita, Tania Romero, Irma de Zúñiga, Mónica Ramírez, Alberto Rivera con Nelson Gómez y Blanca Mercado. Además, habrá pasarela de moda y grandes promociones con servicios y productos para tu belleza y cuidado personal. Este evento tendrá lugar el sábado 18 de octubre a partir de las 9 de la mañana en Expo Guadalajara y la entrada es totalmente libre, así que ya sabes, puedes apartarte ese 18 de octubre a partir de las 9 y asistir al evento que te ofrece Radio Mujer, Mujer Bonita. Y bueno, continuando con esta cuestión de las excentricidades y bueno, de la forma en la que las distintas personas se van relacionando con la diferencia, ¿no? A muchas personas les puede causar conflicto, a otras personas les puede enganchar. Lamentablemente, justamente por esta situación que en sí misma, en su origen, no es lamentable, puede llegar a viciarse, pues esta situación de que utilizamos los referentes, evidentemente, utilizamos los referentes conocidos para intentar conocer el resto del mundo y a veces nos quedan cortos estos referentes. Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones nos ciclamos en nuestra ignorancia, ¿no? Porque vemos únicamente pedazos de realidad, pedazos que son los que ya traemos, ¿no? Con nuestras nociones anteriores. No tenemos tanta apertura como para intentar verdaderamente entender cosas nuevas o cosas distintas. Entonces, esto, si se llega a viciar de esta manera, de esta comodidad, digamos, como quererle poner a todo el mundo la misma plantilla y las mismas definiciones, cuando no, definitivamente no puede ser entendido de esta manera, bueno, pues en muchas ocasiones nos quedamos cortos, ya sea para realizar juicios anticipados negativos o positivos, ¿no? Tú estabas hablando hace un momento acerca de Salvador Dalí, ¿no, José Luis? Y sí, efectivamente, era un hombre rarísimo, ¿no? Era un hombre sumamente excéntrico que pues muchas personas admiraron bastante. Bueno, pues sí, por sus obras, definitivamente. Y por ahí de pronto se queda asociada la idea, en muchas personas, no en todas, son distintos los estereotipos que van polulando, se queda asociada la idea de lo excéntrico con una cierta genialidad, ¿no? Con personas que van a ser necesariamente virtuosas, ¿no? Como quizás pues lo fue Salvador Dalí. Pero no es así, ¿no? A lo mejor estos son los excéntricos que se dieron a conocer, justamente. Hay un montón más que se quedaron, ¿no? Nada más en eso y no necesariamente desarrollaron ningún tipo de virtuosidad, ningún tipo de genialidad. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, la historia de Dalí, verdaderamente va haciendo sentido. Incluso su manera de hablar de sí mismo en tercera persona, ¿no? Porque él hablaba de sí como en tercera persona. Entonces hace mucho sentido y nos habla de algo mucho más interesante y mucho más real que simplemente pensar que era un hombre extravagante y con un genio artístico, ¿no? Y no más. Entonces, este tipo de nociones de pronto no únicamente producen que nos quedemos con eso cortito, sino que por ahí hay ciertos movimientos en lo individual y en lo colectivo muy peculiares, en donde determinadas personas, en un intento por identificarse con un cierto ideal de sí mismos, van emulando ciertas excentricidades o se van añadiendo a su personalidad determinadas excentricidades como si fuesen propias. No es lo mismo Salvador Dalí
hablando de sí en tercera persona, cuando verdaderamente él tuvo una historia en donde era como el reemplazo de un hijo muerto, ¿no? En su caso, un hermano falleció antes de su nacimiento y él era el reemplazo tal cual, ¿no? Entonces, era y no era a sí mismo, podía también hablarse a sí mismo en tercera persona, hablaba de sí en tercera persona. Esto tiene este significado, pero no es lo mismo cuando una persona entonces, al identificarse con ese ideal, sin conocer el contexto de la vida de Salvador Dalí, hace lo mismo. Y sin embargo, vemos a muchísimas personas de pronto tratando de adherirse a este tipo de situaciones que van moviéndose muchas veces más bien por un terreno border, ¿no? Que de eso vamos a hablar más adelante en la semana. Uh-huh. Pensaba, Gaby, cómo también este tipo de intención de emular ciertas excentricidades se va notando y también va hablando de nuestro psiquismo, ¿no? Es una cosa bastante curiosa porque, fíjese, por un lado tendríamos que ver qué es lo que está manifestándose con esa excentricidad, porque creo que a todos nos ha llegado a preocupar, ¿no? A todos nos ha llegado así como alguna duda, ya sea por los hijos o ya sea por cosas que nos empiezan a gustar, ¿no? A veces cosas que hasta pena nos dan, que pena nos van dando decir a los demás, ¿no? Oye, a mí cómo me gusta comerme la leche ya que está, pensando en una estupidez, ¿no? Cómo me gusta tomarme la leche ya que está medio podridona, pero no, me da muchísima pena decirlo. Y como muchas otras personas realmente, en cosas que les gustaría manifestar en lo abierto, simplemente se van encasillando como en el estereotipo, ¿no? Es que a mí me gustaría, por ejemplo, pensemos, dejarme mis barbas muy, muy largas. A mí me encanta, pero no. ¿Cómo me voy a ver así para mi trabajo, ¿no? ¿Cómo me voy a dejar ver así ante la sociedad? Y pensaba, justamente con estas emulaciones de la excentricidad, ¿qué es lo que se está emulando? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Porque ahí hay dos cosas muy importantes que tendríamos que pensar. Por un lado, podríamos ver qué es esta conducta adolescentil de identificarse con alguien que nos parece admirable, ¿no? Y esto lo vamos viendo en las escuelas, en los grupitos de amigos, cómo todos empiezan a vestir como su ídolo, ¿no? Todos empiezan a utilizar la misma ropa que utiliza su cantante de rock, o empiezan a utilizar algún peinado que utiliza algún actor que les parece agradable, con tal de parecerse a él, con tal de emularlo, de identificarse y de hacer suyo una parte de esta otra persona. Y este tipo de excentricidades las podemos ver ahorita, Gaby, también como hay muchos cantantes o celebridades que son excéntricos, pero ya en una exageración, ¿no? Que ya es, digamos, de alguna manera una imagen fabricada. Ahorita todas estas cosas que estábamos hablando de Salvador Dalí, que tú estabas mencionando, son cosas como muy privadas que se dieron a la luz porque el señor era un genio para pintar y para muchísimas otras de las artes audiovisuales. Entonces nosotros lo conocemos a través de sus entrevistas. Si no, seguramente usted es muy posible que no haya visto nunca una entrevista de Salvador Dalí, pero ve sus pinturas y le parecen raras, ¿no? Es una figura muy enigmática. Pero luego podemos ver estos nuevos cantantes que se visten con carne cruda, ¿no? O cantantes que se visten con un vestido que parece un cisne y decimos, son muy excéntricos, pero también ahí ya estamos viendo una mercadotecnia atrás de esto y que justamente tendría que ver con esta emulación, que no es tanto como que una parte de mi personalidad, pues simplemente le doy rienda suelta, ¿no? La dejo que se exprese, me puedo explayar en esto, sino que es este querer llamar la atención, que también podría ser parte de nuestra personalidad, pero más en un aspecto prefabricado. Cuando hablamos de una excentricidad más, ¿cómo lo podríamos decir? No es original, más auténtica, por lo general no es una cosa muy agradable. Por lo general no es algo que caiga bien a los demás, ¿no? Imagínese con esto que tú estabas hablando, Gaby, de Salvador Dalí hablando en tercera persona del mismo. Imagínese el embrollo para hablar con una persona así, ¿no? Y una persona que también, por ejemplo, podría de repente ser muy excéntrico y que si uno está hablando de algo medio aburrido, se para y se vaya, ¿no? Eso es una persona excéntrica y es una persona que deja salir esa parte de su personalidad más allá de la educación que se le pudo haber dado. Y por lo general no cae bien. No es para caer bien, es porque es algo, así como el color de nuestro cabello o así como muchas otras partes de nuestra personalidad que simplemente se dan, pero que se dan de una manera muy folclórica. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Continuamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana retomaremos el tema, como ya escuchaste a Claudia. Y bueno, nos quedamos antes de salir a corte en esta cuestión de la excentricidad involuntaria, ¿no? Esta que sencillamente se escapa, donde en muchas ocasiones parece que el inconsciente está a flor de piel. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros ya en muchas ocasiones hemos hablado acerca de las distintas instancias del aparato psíquico, ¿no? Entonces decimos, hay una instancia moral que se encarga de evaluar si es correcto o incorrecto lo que pensamos, queremos, deseamos, escuchamos, etcétera. Hay una instancia que se encarga únicamente de exigir y de pedir y de desear, que pues es el ello, ¿no? Y está esta instancia más social, por decirlo de alguna forma, a la que estamos más habituados y a la que conocemos como yo. Bueno, en definición, así es como la nombra Freud, el yo, pero también nosotros mismos es lo que conocemos como nuestro yo. Normalmente no estamos muy enterados ni de nuestros deseos y pulsiones más profundos, ni tampoco de nuestras nociones morales. Probablemente creemos que estamos al tanto, pero de aquellas más profundas tampoco estamos muy al tanto conscientemente, ¿no? Están en muchas ocasiones veladas, ¿no? El nivel de sadismo que reservamos para nosotros mismos y para los demás a la hora de juzgarnos y de juzgar a los demás, también queda en la mayoría de las ocasiones velado a nuestra conciencia con una máscara de bondad o de preocupación o de muchas otras cosas, pero no conocemos de fondo bien eso. Entonces, además de todo, nosotros al momento de socializar con las otras personas, esto es al momento de conocernos a nosotros mismos, digamos que la pantalla que nos ponemos y la que soportamos alcanzar a ver es parte de nuestro yo, ¿no? Pero al conocer a las otras personas, pues no andamos por ahí como un libro abierto, ¿no? En todos lados, sino que acá se habla de un falso self, como de esto que la manera en la que nos comportamos cuando estamos en público, y habrá distintos públicos donde nos podemos comportar de manera distinta. Definitivamente, si estás en la ciudad, pues no vas a salir a la calle en traje de baño, usualmente. Si estás en la playa es posible que sí lo hagas, ¿no? Y eso no te convierte en una persona hipócrita, te convierte en una persona prudente, probablemente, que tiene en cuenta tanto su mundo interno como el mundo externo, ¿no? ¿Dónde estoy parado en medio de la ciudad, no se usa un traje de baño en la ciudad, se utiliza en la playa quizás. Entonces, estos, digamos que son moduladores que vamos teniendo dentro de nosotros mismos, que nos permiten, que se van nutriendo, o que deberían irse nutriendo con esta retroalimentación de la realidad hacia mí y viceversa, ¿no? Por eso decía, lamentablemente hay personas que se quedan con una noción y eso es lo único, e independientemente de lo que les aparezca en la realidad, no les modifica ni les retroalimenta en nada, ¿no? Mi palabra es la ley, las cosas que yo opino son y punto, aunque esté pasando algo que lo refuta totalmente afuera, de todas maneras, eso es bastante lamentable. Pero vamos pensando en algo lo más ideal, por así decirlo, y tenemos esta retroalimentación que nos va moderando y nos va generando una cierta prudencia y una cierta congruencia en nuestras acciones. Pero aquí estamos hablando de que esta prudencia es como un decantado de todo un proceso mental donde hay cierta represión, donde hay ciertas cosas que permanecen en el inconsciente, donde hay cierta censura, ciertas cosas que me permito saber a mí mismo, ciertas cosas que sé que serían violentas si se las expongo a las otras personas, sin autorización o sin que sea el contexto adecuado.
Pero cuando una persona está por dentro, ahí imagínatelo como una estructura que está con piso 1, piso 2, está más o menos armado, tiene una cierta congruencia. Pero imagínate una persona que por dentro está hecho un atolangue, ¿no? Está todo roto, está como estas pinturas de pronto de laberintos que no se sabe si las escaleras bajan o suben, dónde es arriba, dónde es abajo. Hay cabezas que son así, verdaderamente hay cabezas que son así. Entonces, ¿cuáles capas, cuál inconsciente, preconsciente, consciente, cuál ello, yo, super yo? Todo es una masa únicamente, al unísono, no hay ningún decantado. Entonces el inconsciente está a flor de piel y no se alcanza a hacer ningún trámite o se hace un trámite muy somero a la hora de interactuar con el mundo externo. Y esto, a los ojos de los demás, se vive como una excentricidad diagonal locura, ¿no? Uh-huh. Es justamente una de las cosas que pueden llegar a suceder. Pensaba también antes del bloque comercial, le estaba comentando cómo estas excentricidades por lo general molestan a los demás, ¿no? Es algo que nos vuelve bastante difícil convivir con ciertas personas, ¿no? Podríamos pensar en detalles que están casi hechos específicamente, que uno podría pensar que están hechos específicamente para alejar a las personas. Y no estaríamos tan equivocados si nos fuéramos por este lado. Por ejemplo, hay personas que en su manera de ser son muy secas, son muy hoscas, muy cortantes, pero que hasta podríamos llegar a ver, Gabriela, comediantes que son así y que hacen un show de esto. Y uno podría decir, ¿por qué nos da tanta risa si son tan groseros? Si son tan groseros, bueno, porque justamente ahí vamos viendo esta parte que igual y a nosotros también nos gustaría decir con esa franqueza, ¿no? También vamos haciéndolo más como cotidiano. Decimos, mira, qué héroe, ¿no? Esta persona sí se avienta a decir todas esas cosas y lo está diciendo en un contexto permitido, porque bueno, pues es un show de comedia. Pero imagínese levantarse y desayunar con una persona así, ¿no? Imagínese irse a dormir molesto con una persona que es así de hosca para hablar. Definitivamente no es algo que se pueda llevar tan fácilmente en el día a día de nuestras vidas. Y es justamente esto, digamos, una de las finalidades de estas formas excéntricas de comportarse. Hay muchas personas que hasta por ejemplo, podríamos verlo muy, muy palpable, no tanto en ese trato, porque igual y podríamos decir, bueno, hay personas que eso no les molesta, pero podríamos ver personas que no se bañan, ¿no? Que no se bañan ni se ponen desodorante. Uno podría decir, ¿por qué no se pone desodorante? ¿No? Bueno, igual y no se alcanzó a bañar hoy, pero una perfumadita, ¿por qué no? Pues justamente para eso, ¿no? Justamente uno podría pensar que es, bueno, pues porque le gusta lo natural, porque le da miedo los químicos que traen los nuevos jabones que están en los supermercados. Pero en el fondo nos vamos a dar cuenta de que justamente lo que no quiere es que se le acerque la gente, ¿no? Justamente no queremos que alguien se nos acerque cuando estamos mostrando ese tipo de partes de nuestra personalidad. Y hay individuos que ni siquiera se dan cuenta de este tipo de situaciones hasta que alguien se los hace saber. Oye, ¿por qué no te pusiste desodorante? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Huelo mal? Y uno diría, no lo haces a propósito. Y es muy posible que tampoco se haga a propósito, porque esa es otra de las cosas que podríamos encontrar en estas excentricidades como más auténticas. No se puede fingir. En sí es una cosa que si se quiere fingir, se intenta fingir que no se tiene. Porque simplemente salen. Es como si fueran espinas que le van saliendo a uno en la piel. Porque es una parte que no está censurada de nuestra personalidad. Que yo creo que en eso podríamos resumir este asunto de la excentricidad. Aunque el día de mañana también vayamos a hablar sobre esto. Son partes, son fragmentos de nuestra personalidad que no pasan por la censura. Que no están filtrados por esa censura. Y si no están filtrados por la censura, no es porque nosotros no los queramos censurar, sino porque simplemente se escapan. Son cosas que simplemente se dicen. Pensaba en esta enfermedad, Gaby, que podríamos darnos un poquito más de luz de cómo va funcionando este aspecto en este síndrome de Tourette. Uh-huh. Las personas que de repente estaríamos hablando muy tranquilos y dicen una grosería o gritan genitales, ¿no? O nada más hacen algún ruido. Y bueno, hay cualquier cantidad de explicaciones,
Pero también parte de la explicación en lo psicológico es con esa falta de censura, con cómo no está funcionando ese filtro, no como si fuera un filtro de aire, sino que no está esta regulación con el medio exterior. Pero bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.